Leamos juntos. Un espacio creado para leer la Biblia en forma narrativa, sin capítulos ni versículos, para entender mejor la idea del contexto. Así se encontraba en los originales del texto sagrado. Las lecturas que presentamos son de la Biblia Textual Cuarta Edición. Cada programa emitido se encuentra en el canal de YouTube y deben buscarlos como Leamos Juntos Biblia Textual. Soy Edwin Alvarado desde Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. Qué bueno que nos acompañen. A continuación, daremos lectura del libro de Levítico, pero antes hagamos una pequeña reseña de este libro. La mayoría de eruditos bíblicos conservadores reconocen a Moisés como el autor de Levítico, pero muchos insisten en que se trata de una compilación de tradiciones transmitidas oralmente hasta formar lo que tenemos hoy. Esta última teoría pasa por alto las docenas de veces en que Dios habló directamente a Moisés en Levítico y éste puso por escrito las instrucciones recibidas para transmitirlas al pueblo. Este libro fue escrito cerca del año 1400 a.C. La lectura de hoy del libro de Levítico, desde el capítulo 6, versículo 1, al capítulo 9, versículo 24, estará a cargo de Clemencia Mesa de Canadá, a quien le agradecemos su colaboración. Habló Yahvé a Moisés diciendo: si una persona peca y comete prevaricación contra Yahvé, ya sea engañando a su prójimo en cuanto a depósito o prenda confiada en su mano, o por hurto, o por extorsión a su prójimo, o por hallar algo perdido y negarlo, y por cualquiera de estas cosas que puede hacer el hombre, jura falsamente pecando con ellas. Cuando haya así pecado y resulte ser culpable, devolverá lo que robó o defraudó, o el depósito que le fue encomendado, o la cosa perdida que halló, o todo aquello en lo que haya jurado falsamente. Lo devolverá pues por entero el día de la ofrenda por su culpa, añadiendo a ello su quinto, que le dará a aquel a quien pertenece. Y como ofrenda por su culpa ante Yahvé, llevará del rebaño un carnero sin defecto en valoración por una ofrenda por la culpa, y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahvé, y será liberado de cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Y habló Yahvé a Moisés para decirle: ordena a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto permanecerá ardiendo sobre el fuego encima del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo en él. El sacerdote se vestirá de su túnica de lino y vestirá sobre su carne de zaragüeyes de lino, y recogiendo de sobre el altar la ceniza del holocausto que el fuego habrá reducido, la depositará al costado del altar. Se quitará luego sus vestiduras, y revestido de otras vestiduras sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar puro. En tanto, el fuego de sobre el altar arderá en él sin extinguirse. El sacerdote quemará leños en él en la mañana y acomodará encima el holocausto, dejando consumir en él las grasas de las ofrendas de paz. Un fuego continuo arderá sobre el altar sin extinguirse. La ley de la ofrenda vegetal será esta: los hijos de Aarón la deberán ofrecer ante Yahvé frente al altar. Se retirará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda vegetal, con su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda vegetal, y lo dejará consumir sobre el altar como su memorial en olor que apacigua a Yahvé. El resto lo comerán Aarón y sus hijos.
será comido en forma de ácimos en lugar santo. En el atrio de la tienda de reunión lo comerán. Nada leudado será horneado. Es su porción que les doy de mis sacrificios ígneos, cosa muy santa como ofrenda por el pecado y ofrenda por la culpa. Todo varón entre los hijos de Aarón la podrá comer. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones respecto a los sacrificios ígneos a Yahvé. Todo lo que toque en ellas quedará consagrado. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: Esta será la ofrenda que Aarón y sus hijos presentarán a Yahvé el día de su respectiva unción. La 10ª parte de un efa de flor de harina como ofrenda vegetal continua, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. En sartén será desleída en aceite y la llevarás bien frita, en pedazos, tal como la ofrenda vegetal cocida al horno, y la ofrecerás como olor que apacigua a Yahvé. Y el sacerdote que de entre sus hijos haya sido ungido para sucederlo, la ofrecerá como estatuto perpetuo. Será enteramente quemada. Así, toda ofrenda vegetal del sacerdote no se comerá, sino que será enteramente quemada. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Esta es la ley del sacrificio por el pecado. En el lugar donde se inmola el holocausto será degollada la víctima por el pecado, en presencia de Yahvé. Es cosa santísima. El sacerdote que haga la ofrenda por el pecado la comerá. Será comida en un lugar sagrado dentro del atrio de la tienda de reunión. Todo lo que toque en su carne quedará consagrado. Si la sangre es salpicada sobre una vestidura, será lavado en un lugar santo lo que fue salpicado. La vasija de barro en que sea cocida será quebrada, y si se cuece en vasija de cobre, ésta será fregada y enjuagada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comer de ella. Es cosa santísima. Pero no se comerá ninguna ofrenda por el pecado cuya sangre haya sido llevada a la tienda de reunión para hacer expiación en el santuario. En el fuego será quemada. Esta es la ley de la ofrenda por la culpa. Es cosa santísima. En el lugar donde se inmola el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y él rociará su sangre sobre el altar en derredor. Luego ofrecerá toda su grasa, la cola gorda, la grasa que cubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que hay sobre ellos en los ijares, sacando juntamente con los riñones la grasa del hígado. Luego el sacerdote lo dejará consumir sobre el altar como ofrenda ígnea a Yahvé. Es ofrenda por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Se comerá en un lugar santo, es cosa santísima. La ofrenda por el pecado es como la ofrenda por la culpa. Tienen una misma ley. Será de aquel sacerdote que haga la expiación con ella. El sacerdote que presente el holocausto de alguno tendrá para sí mismo la piel del holocausto que presentó. Toda ofrenda vegetal cocinada en horno y todo lo cocinado en cazuela o en sartén será del sacerdote que lo haya presentado. Pero toda ofrenda vegetal amasada en aceite o seca será para los hijos de Aarón, cada uno igual a su hermano. Esta es la ley del sacrificio de paz que se presentará a Yahvé. Si lo presenta en acción de gracias, entonces junto con el sacrificio de acción de gracias presentará tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untados con aceite y flor de harina amasada con aceite. Además del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, presentará su ofrenda con tortas de pan leudado, y traerá una parte de cada víctima como ofrenda a Yahvé, y será del sacerdote que haya rociado la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias será comida el día de su ofrecimiento. No dejará nada para la mañana siguiente. Si el sacrificio de su víctima es por un voto u ofrenda voluntaria, será comida el día que presente su sacrificio, y la carne del sacrificio sobrante del tercer día será quemada en el fuego, pues si la carne se come al tercer día, ciertamente no le será aceptado ni tenido en cuenta.
será cosa abominable, y la persona que coma de él cargará con su pecado. La carne que toque alguna cosa impura no será comida, será consumida con fuego. Todo el que esté limpio puede comer la otra carne. Pero la persona que, estando impura, coma carne del sacrificio de paz que pertenece a Yahvé, aquella persona será cortada de su pueblo. Si alguno toca cosa impura, de impureza de hombre o de animal inmundo, o de cualquier abominación inmunda, y luego come la carne del sacrificio de paz que pertenece a Yahvé, tal persona será cortada de su pueblo. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: No comeréis cebo de novillo, ni de cordero, ni de chivo. La grasa de animal muerto o la grasa de animal despedazado podrán servir para cualquier uso, pero ciertamente no será comida. Cualquiera que coma la grasa del animal del cual se ofrece sacrificio ígneo a Yahvé, esa persona será cortada de su pueblo. No comeréis ninguna sangre, ni de ave, ni de bestia, en ninguno de vuestros asentamientos. Cualquier persona que coma sangre, esa persona será cortada de su pueblo. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: El que presente el sacrificio de paz ante Yahvé conducirá su víctima a Yahvé del sacrificio de sus ofrendas de paz. Sus propias manos acercarán las ofrendas ígneas ante Yahvé. Presentará la grasa y el pecho para mecer como ofrenda mecida ante Yahvé. El sacerdote dejará consumir la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. De vuestras ofrendas de paz también daréis la espaldilla derecha como ofrenda alzada al sacerdote. Aquel de entre los hijos de Aarón que presente la sangre de las ofrendas de paz y la grasa, recibirá la espaldilla derecha como porción, porque yo he tomado de los hijos de Israel, de sus sacrificios pacíficos, el pecho que se mece y la espaldilla que se alza, y los he concedido al sacerdote Aarón y a sus hijos por estatuto perpetuo de los hijos de Israel. Tal es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas ígneas a Yahvé, desde el día en que los presentó para servir como sacerdotes de Yahvé, la cual Yahvé ordenó que se les diera por estatuto perpetuo en sus generaciones desde el día en que fueron ungidos de entre los hijos de Israel. Tal es la ley del holocausto, de la ofrenda vegetal, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de las ofrendas de paz que Yahvé ordenó a Moisés en el monte Sinaí el día en que mandó a los hijos de Israel que hicieran acercar sus ofrendas ante Yahvé en el desierto de Sinaí. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: Toma a Aarón y con él a sus hijos, así como las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los ázimos, y congrega a toda la asamblea a la entrada de la tienda de reunión. E hizo Moisés tal como Yahvé le había ordenado, y la asamblea fue congregada a la entrada de la tienda de reunión. Dijo Moisés a la asamblea: Esta es la palabra que Yahvé ha ordenado hacer. Y Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinto, lo vistió con el manto, le puso el efod y lo ciñó con el cinto tejido del efod, envolviéndolo en él. Le puso encima el pectoral y en el pectoral colocó el urim y el tumim. Luego le colocó el turbante sobre la cabeza y encima del turbante, en su frontal, fijó la placa de oro, consagrada como cosa santa, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él y lo santificó. Roció con él 7 veces el altar y ungió el altar y todos sus utensilios, así como la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó parte del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Y Moisés mandó acercarse a los hijos de Aarón y los hizo vestir con túnicas, los ciñó con los cintos y les anudó las tiaras, tal como Yahvé había ordenado a Moisés.
e hizo aproximar el novillo de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos apoyaron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado, y uno lo degolló. Luego Moisés tomó la sangre y la puso con su dedo sobre los cuernos del altar en derredor, purificando así de pecado el altar. Luego derramó la sangre restante al pie del altar y lo consagró para hacer expiación sobre él. Y tomó toda la grasa que había en los intestinos, la grasa del hígado y los 2 riñones con su grasa, y los dejó consumir sobre el altar. Pero el novillo con su piel, su carne y su estiércol lo quemó a fuego fuera del campamento, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. Luego hizo acercar el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos apoyaron sus manos sobre la cabeza del carnero, y uno lo degolló. Luego Moisés roció la sangre sobre el altar en derredor, y después que el carnero fue cortado en trozos, Moisés hizo quemar la cabeza, los trozos y la grasa. Lavó en el agua las entrañas y las patas, y enseguida Moisés hizo consumir todo el carnero sobre el altar. Fue un holocausto de olor que apacigua, sacrificio ígneo a Yahvé, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. E hizo aproximar el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos apoyaron sus manos sobre la cabeza del carnero, y uno lo degolló. Luego Moisés tomó de la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Luego Moisés mandó aproximarse a los hijos de Aarón y aplicó de la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha de ellos, el pulgar de la mano derecha de ellos y el dedo gordo del pie derecho de ellos. La sangre restante la roció Moisés sobre el altar en derredor. Y tomó las partes grasas, la cola gorda, toda la grasa que hay sobre el intestino, la grasa del hígado, los 2 riñones con su grasa y la espaldilla derecha. Del canastillo de los ácimos que estaba ante Yahvé, tomó una torta ácima, una torta de aceite y un hojaldre, los cuales colocó con la grasa y la espaldilla derecha. Lo puso todo sobre las palmas de Aarón y sobre las palmas de sus hijos, y los meció como ofrenda mecida en presencia de Yahvé. Y lo tomó Moisés de las palmas de ellos y lo hizo quemar en el altar sobre el holocausto. Fue un sacrificio de investidura de olor que apacigua, ofrenda ígnea a Yahvé. Tomó Moisés el pecho y lo meció como ofrenda mecida en presencia de Yahvé. Es la porción del carnero de la investidura para Moisés, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. Y tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que había sobre el altar, y lo roció sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, y con él a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: Coced la carne a la entrada de la tienda de reunión y comedla allí, con el pan que hay en el canastillo de las ofrendas de investidura, según ordené, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan será quemado al fuego. Durante 7 días no saldréis por la entrada de la tienda de reunión hasta el día en que sean cumplidos los días de vuestra investidura, pues se os investirá durante 7 días, tal como se ha hecho hoy. Así ha ordenado Yahvé hacerlo para ofrecer expiación por vosotros. En la entrada de la tienda de reunión permaneceréis día y noche por 7 días, vigilando la ordenanza de Yahvé para que no muráis, pues así me fue ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que había ordenado Yahvé por mano de Moisés. Llegado el día 8, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: Toma un becerro en sacrificio por el pecado y un carnero para holocausto sin defecto y hazlos aproximar ante Yahvé. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: Tomad de entre los chivos un macho cabrío para el sacrificio por el pecado y un becerro y un cordero añal y sin defecto para el holocausto, y un novillo y un carnero para las ofrendas de paz que inmolaréis
ante Yahvé y una ofrenda vegetal amasada con aceite, porque hoy Yahvé será visto por vosotros. Llevaron al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado, y toda la asamblea se acercó y permaneció de pie ante la presencia de Yahvé. Y Moisés dijo: Esta es la palabra que Yahvé ha ordenado que hagáis para que la gloria de Yahvé sea vista. Y Moisés dijo a Aarón: Acércate al altar y prepara tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, y haz expiación por ti y por el pueblo, y haz luego la ofrenda del pueblo, y ofrece expiación por él, tal como ordenó Yahvé. Y se acercó a Aarón al altar y degolló el becerro de la ofrenda por el pecado. Los hijos de Aarón le acercaron la sangre, y mojando su dedo en la sangre, tocó los cuernos del altar, y el resto de la sangre la derramó al pie del altar. E hizo quemar sobre el altar la grasa, los riñones y la grasa del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como Yahvé había ordenado a Moisés, pero la carne y la piel los quemó a fuego fuera del campamento. Y degolló el holocausto, y los hijos de Aarón le acercaron la sangre, la cual salpicó en derredor sobre el altar. Y le acercaron el holocausto, trozo por trozo con la cabeza, y los hizo quemar sobre el altar. Lavó las entrañas y las patas, y los hizo quemar con el holocausto en el altar. E hizo acercar la ofrenda del pueblo, y tomando el macho cabrío del sacrificio por el pecado del pueblo, lo degolló como el primero, y trajo el holocausto según la ordenanza. Y trajo la ofrenda vegetal, y llenando su mano, la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Y degolló el novillo y el carnero como sacrificio de ofrendas de paz por el pueblo. Y los hijos de Aarón le acercaron la sangre que él roció sobre el altar en derredor. Y las grasas del novillo y del carnero, la cola gorda, la grasa que cubre las vísceras y los riñones y la grasa del hígado, las pusieron con las grasas de los pechos, e hizo consumir las grasas sobre el altar. Pero los pechos y la espaldilla derecha los meció a Aarón como ofrenda mecida ante la presencia de Yahvé, tal como Moisés había ordenado. Y alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo, y descendió de sacrificar la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz. Y Moisés entró con Aarón en la tienda de reunión. Cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria de Yahvé fue vista por todo el pueblo, y de la presencia de Yahvé salió fuego y consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro. Leamos juntos. Que tengan una buena semana.